¿Qué lleva a una mujer a desafiar a Roma, seducir a emperadores y morir abrazada por una serpiente? No hablamos de un personaje ficticio ni de un mito lejano. Esta es la historia real de Cleopatra, la última soberana de Egipto, cuya muerte aún está envuelta en enigmas, traiciones y silencios que el tiempo no ha logrado apagar. Una reina que no solo conquistó corazones, sino que hizo temblar imperios enteros. Lo que estás a punto de descubrir no está en los libros escolares y cambiará para siempre tu visión de esta figura legendaria. En lo profundo de Alejandría, donde el mármol blanco se tiñó con sangre de traiciones y alianzas rotas, se tejió el destino de una mujer cuyo legado ha sido deformado por el deseo de controlarla, incluso siglos después de su muerte. ¿Era Cleopatra una amante manipuladora? ¿O una estratega visionaria condenada por nacer mujer en un mundo dominado por hombres? Los muros de su palacio aún susurran su verdad, pero solo unos pocos se atreven a escucharla. Y lo más escalofriante de todo es cómo terminó su vida. No con una batalla campal, no con un juicio, sino con un acto tan calculado como desesperado, tan simbólico como perturbador. ¿Fue realmente una serpiente lo último que tocó su piel? ¿O hubo algo más oscuro, más político, más conveniente detrás de su final? Hoy desentrañamos esa historia, no como la cuentan los vencedores, sino como pudo haber ocurrido. Cleopatra no nació reina, pero tampoco fue una princesa ordinaria. Alejandría, en el 69 a.C., no era solo una ciudad, era una joya cultural, científica y política bajo la sombra de los Ptolomeos, una dinastía griega en tierra egipcia. En ese cruce de mundos nació una niña destinada a ser diferente. Mientras sus hermanos jugaban con marfiles importados, ella aprendía el arte de la retórica, descifraba jeroglíficos y observaba a los sabios del museo. Cómo una joven mujer, aún sin corona, comenzaba ya a tejer su red de poder. Su arma más letal no era su belleza, era su mente. Pero el palacio no era un lugar seguro, era una trampa de oro, un teatro de sonrisas falsas y cuchillos escondidos. Cleopatra creció rodeada de intrigas familiares, venenos silenciosos y rumores venenosos. Su padre, débil y despreciado, mantenía el trono solo con apoyo romano. Y ella observaba, aprendía de cada traición, de cada alianza caída. A los 14 años ya sabía cuándo mentir, cuándo callar y cuándo atacar. Cada gesto suyo era estrategia, cada palabra una jugada en un tablero de ajedrez donde perder significaba la muerte. A los 18 años, la joven fue empujada al trono junto a su hermano esposo Ptolomeo XIII. Pero la cogobernanza duró poco. El hermano quiso reinar solo. Cleopatra fue expulsada del palacio, perseguida, traicionada por su propia sangre. Y fue ahí, en el exilio, en la humillación, donde nació la verdadera Cleopatra. No se rindió, reunió aliados, manipuló a generales y se preparó para volver. Su retorno no sería por la fuerza, sino por una entrada que haría historia. La reina que resurgiría no sería la misma, era más peligrosa, más decidida, y tenía un nuevo objetivo: conquistar Roma desde adentro. Imagina a un emperador invencible, enfrentado a una mujer sin ejército, sin trono, sin aliados, pero con una mente capaz de doblegar imperios. En el invierno del 48 a.C., Julio César llegó a Alejandría para poner orden en una guerra civil egipcia que amenazaba los intereses de Roma. Lo que no sabía era que estaba a punto de entrar en la telaraña de la estratega más letal del antiguo mundo. Mientras los generales romanos discutían tratados, Cleopatra planeaba una entrada que sería leyenda. Oculta en una alfombra, como un regalo envuelto en misterio, fue presentada ante César. No fue un acto de desesperación, fue una trampa perfecta. Nadie sabe qué palabras se dijeron esa noche entre las sombras del Palacio Real, pero algo se quebró en el corazón del conquistador. No fue su belleza lo que lo conquistó, fue su control absoluto sobre la narrativa,
su dominio de la psicología, su habilidad para convertir vulnerabilidad en poder. En una ciudad infestada de traiciones y juegos de poder, Cleopatra sedujo a Julio César no con caricias, sino con una propuesta: un Egipto unido bajo su mando, en alianza con Roma, regido no por las armas, sino por la diplomacia. Al amanecer, César ya no era solo un visitante, era su aliado. La guerra fue breve. El joven Ptolomeo XIII cayó ahogado en el Nilo, y Cleopatra volvió al trono no como una reina impuesta, sino como una diosa coronada por la historia. Meses después, daría a luz a Cesarión, el hijo del hombre más poderoso del planeta. Juntos viajaron a Roma, donde Cleopatra deslumbró a senadores y atemorizó a matronas con su sola presencia. Era una extranjera, sí, pero también una reina que caminaba por el foro, como si lo hubiera construido con sus propias manos. ¿Qué reina se atrevía a mirar a los ojos a Roma? Solo una. Pero Roma no olvida ni perdona. Mientras los amantes tejían sueños de un imperio conjunto, el Senado hervía de sospechas. La idea de un heredero mestizo, nacido fuera de Italia y de una reina egipcia, era intolerable. Cuando César fue asesinado a puñaladas, Cleopatra supo que estaba sola otra vez. Se deslizó entre las sombras, regresó a Egipto con su hijo, pero su juego aún no había terminado. Si Roma quería guerra, ella usaría su arma más peligrosa, el corazón de otro general. El mundo lloraba a Julio César, pero Cleopatra no lloraba, calculaba. En la danza mortal de poder romano surgía un nuevo jugador, Marco Antonio, el guerrero de voz áspera y alma hambrienta. Cuando se vieron por primera vez, fue como si dos tormentas chocaran en mitad del desierto. Cleopatra, con su mirada cargada de enigmas; Antonio, con su espada aún manchada de batallas pasadas. Lo que surgió entre ellos no fue un simple romance. Fue una conspiración contra el orden establecido, un pacto sellado con vino, cuerpos entrelazados y promesas de una nueva Roma. Juntos soñaron con un imperio sin fronteras, donde Alejandría sería la capital de un mundo fusionado entre Oriente y Occidente. Mientras Octavio, el heredero oficial de César, maniobraba desde las sombras en Roma, Cleopatra y Antonio reinaban desde Egipto con un brillo que cegaba. Celebraban festivales donde se autoproclamaban dioses, hacían llover oro sobre el pueblo y firmaban decretos como si ya gobernaran el mundo. Pero el corazón del imperio no latía al ritmo de las flautas egipcias, y el resentimiento crecía. Octavio no necesitó más excusa. La guerra era inevitable. En el año 31 a.C., las fuerzas de Cleopatra y Antonio se enfrentaron a la flota de Roma en la batalla de Actium. Fue un desastre. Las velas egipcias ardieron como papiros en llamas, y sus sueños se hundieron en el mar Jónico. Antonio, viendo todo perdido, creyó que su reina había muerto. En un acto de desesperación, se lanzó sobre su propia espada. Pero Cleopatra aún vivía, observaba, planeaba, esperaba el momento de su último acto, y ese momento llegó con una serenidad mortal. Antonio fue llevado moribundo a los brazos de Cleopatra. Murió entre sus susurros, cubierto no de gloria, sino de cenizas. Ya no quedaban ejércitos, ni aliados, ni salidas. Octavio entraba en Egipto como conquistador, pero Cleopatra aún tenía una elección: morir como prisionera de Roma, encadenada en un desfile triunfal, o morir como reina, en control de su propio final. Y lo que eligió cambiaría para siempre el curso de la historia. Ninguna reina teme a la muerte, cuando ya ha vencido al olvido. Enclaustrada en su mausoleo dorado, rodeada de reliquias de un imperio que ya no existía, Cleopatra se vistió como una diosa. Corona de serpiente, brazaletes de jade, túnica púrpura que caía como el crepúsculo sobre el Nilo. Octavio, el nuevo amo de Roma, cruzó las puertas del palacio creyendo que había ganado. Pero lo que encontró no fue una reina derrotada,
sino una actriz de su propio final, dispuesta a reescribir el último acto con su propia sangre. Ella lo recibió con cortesía y con una mirada que sabía que la historia ya no le pertenecía a él. No aceptó cadenas, no aceptó humillaciones, no aceptó ser parte de un desfile grotesco, exhibida como trofeo de guerra en las calles que alguna vez conquistó con solo su sombra. Cleopatra entendió que su muerte no era una derrota, era una elección, un mensaje, una obra de arte. Mientras el sol caía sobre Alejandría, envió una cesta de higos al interior de su tumba. Entre la fruta dulce y la seda, escondía su última aliada, una serpiente letal, el áspide egipcio, símbolo de la realeza y mensajera de los dioses. Las crónicas dicen que la sostuvo entre sus manos como a un hijo perdido, que la miró sin miedo y que la dejó morder la carne de su pecho. A su lado, sus fieles sirvientas Iras y Charmión la siguieron en silencio, como sacerdotisas en un ritual sagrado. El veneno hizo su obra con rapidez divina. Cleopatra no gritó, no tembló, solo cerró los ojos, como si estuviera regresando a un lugar al que siempre perteneció. Cuando los soldados de Octavio rompieron las puertas, lo que encontraron no fue un cadáver, fue un monumento, la reina muerta, envuelta en lino y orgullo, con una expresión serena que ni el tiempo pudo borrar. La escena congeló a Roma. El mundo esperaba verla encadenada, la vio convertida en mito. Octavio, pese a su victoria, entendió que jamás podría poseerla. Cleopatra había elegido su final y con ello selló su eternidad. Nadie podía convertirla en espectáculo porque ella misma se había transformado en leyenda. El mármol del mausoleo no guardaba solo un cuerpo, guardaba un eco que resonaría durante milenios. ¿Puede una muerte convertir a alguien en diosa? En el caso de Cleopatra, sí. El cuerpo de Cleopatra desapareció, pero su historia nunca murió. Mientras el Imperio Romano crecía como una tormenta imparable, su nombre se susurraba en las calles de Alejandría, en las aulas de Atenas y en los teatros de Roma. Su rostro fue tallado en monedas, su tragedia representada en pergaminos y su figura convertida en símbolo de poder femenino en un mundo diseñado para hombres. No fue simplemente una reina, fue un fenómeno, una anomalía en la historia que ningún imperio pudo borrar. ¿Qué la hizo inolvidable? No solo su inteligencia, ni su capacidad política, ni siquiera su romance con dos de los hombres más poderosos de su tiempo. Fue el modo en que controló su narrativa. Cleopatra fue autora de su destino hasta el último suspiro. En una época donde las mujeres eran silenciadas, ella hizo que su voz resonara más allá de fronteras, más allá del juicio de la historia. No aceptó ser víctima, ni mártir, ni esclava. Se convirtió en mito por voluntad propia. El mundo no la recuerda por cómo cayó, sino por cómo eligió no arrodillarse jamás. Durante siglos, artistas, poetas, dramaturgos y cineastas han intentado descifrar su alma. La pintaron como seductora, como bruja, como mártir, como heroína. Pero la verdad, como su veneno, es más sutil. Cleopatra fue todas esas cosas, y ninguna. Su legado vive no en lo que fue, sino en lo que inspiró. Una figura que desafió cada regla, cada frontera, cada certeza. Ella fue historia viva, y lo sigue siendo. Hoy, más de 2000 años después, su nombre aún enciende pasiones. Desde el brillo de Hollywood hasta los salones de arqueología, Cleopatra permanece indomable. Una reina cuya muerte se convirtió en revolución. Un espíritu que ni el tiempo ni la espada pudieron destruir. Y quizás, solo quizás, eso era lo que ella había planeado desde el principio. Porque mientras el mundo siga pronunciando su nombre, Cleopatra jamás estará verdaderamente muerta. Cleopatra no fue un personaje del pasado, fue un presagio del futuro. En un mundo que aún se esfuerza por limitar el poder de las mujeres, su figura sigue siendo una llama incómoda que arde en la historia. Fue una mujer que no pidió permiso para reinar,
que no se disculpó por su inteligencia, que no cedió su voz ante imperios, y por eso fue temida, calumniada y al final destruida. Pero no por la serpiente, ni por Antonio, ni por Octavio. Fue destruida por un sistema que no podía aceptar que una mujer gobernara con más visión, más pasión y más poder que cualquier hombre a su alrededor. ¿Y no ocurre lo mismo hoy? Mujeres que alzan la voz siguen siendo silenciadas. Líderes que desafían lo establecido son tildadas de arrogantes, de peligrosas, de demasiado. Cleopatra encarna esa lucha eterna, la de romper con lo que te imponen, de no doblar la rodilla ante una narrativa que no escribiste tú. Su historia es espejo y advertencia. ¿Cuántas Cleopatras modernas han sido eliminadas simbólicamente por no encajar en el molde? ¿Cuántas más se levantarán sabiendo que, como ella, tienen derecho a no pedir permiso? Por eso su nombre sigue vivo, porque aún hay batallas que no han terminado. Cleopatra fue reina, sí, pero también fue revolución, rebeldía, resistencia. Y hoy, tú, que estás escuchando esta historia, eres parte de esa continuidad. El mundo necesita más voces que incomoden, que desafíen, que cuestionen, porque mientras una sola persona recuerde su historia y se atreva a vivir con esa misma intensidad, Cleopatra no habrá muerto en vano. Si esta historia te tocó, no la guardes solo para ti. Comparte este video, habla de Cleopatra, investiga más, cuestiona los relatos oficiales y, sobre todo, no dejes que te dicten cómo debe ser tu historia. Porque Cleopatra no fue solo reina de Egipto, fue reina de su destino. Y ahora, ese poder también puede ser tuyo. Suscríbete, deja tu comentario y únete a quienes no aceptan ser parte del desfile, sino que prefieren escribir su propio final.